Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. El tema de esta mañana es hasta que Cristo venga. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor, son temas que nos interesan, nos llaman la atención, pero muy pocas veces queremos pasar la página y otro día hablar de ese tema. Pero no se preocupen, no voy a hablar de la segunda venida de Cristo, pero solo una pequeña parte voy a tomar. Y para los que en este caso pues les gusta profundizar en la palabra del Señor, les invito a que lean el libro de Mateo, capítulo 24, donde Cristo, bueno, es lo mismo al final, estipula muy bien el inicio hasta el final en el capítulo 24. Entonces, y si tienen una Biblia de estudio con comentarios, mucho mejor. Hay muchas tendencias, pero eso lo vamos a dejar para otros días, hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, antes que Cristo venga, como es el tema de esta mañana, es que tenemos que hacer algo o tenemos que hacer ciertas cosas antes que Cristo venga. Y quiero hablarles de dos cosas puntuales. La primera es que tenemos que celebrar la cena del Señor. Ustedes dirán, wow, eso tenemos que celebrarlo. Celebrar la cena del Señor es un mandato, así como bautizarse. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el celebrar la cena del Señor es parte de ese mandato. O sea, sí o sí tenemos que celebrarlo. Y hoy vamos a entender por qué razón tenemos que celebrarlo. Por favor, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. 1 Corintios 11:23. Vamos a esperarlos, es el único texto que los espero, de ahí me voy como Canchinflín. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, comentaba Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. A ver, escuchen esto. Dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Después, ¿qué dice? Haced esto en memoria de mí. Eso quiere decir, recuerden lo que estoy haciendo por ustedes. Después dice el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis. ¿En memoria de qué? En memoria de mí. Aquí viene de nuevo Cristo y dice: recuerden lo que yo hice por ustedes. Y después dice el 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, que precisamente hoy, el primer domingo de cada mes, celebramos la cena del Señor, estamos conmemorando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Entonces, de estos versículos, yo quiero que miremos en cuenta algunas cosas. La primera es que viene Jesús y dice: yo di mi cuerpo y este pan representa mi cuerpo que fue molido, que fue casi destruido por ustedes. Recuerden esto. Y esta copa que contiene el vino, que representa la sangre, el nuevo pacto, recuerden, derramé la última gota en la cruz del Calvario por amor a ustedes. Entonces, recuerden esto. En nuestro día a día, hay veces que nosotros tenemos un agradecimiento muy especial por ciertas personas, porque impactaron nuestra vida. Yo les he comentado que a nivel profesional, tengo dos personas muy cercanas en agradecimiento a mi corazón. Y estas dos personas, uno se llama Willy Jiménez
él me jaló para poder trabajar en el periódico Siglo XXI, cuando todavía era el siglo XXI. Y después de eso hubo otra persona que se llama Julio Fermán, y él me jaló para empezar a trabajar en agencias de publicidad. Y yo tengo un gran aprecio por esas personas porque fue las que me ayudaron. Y yo me imagino que cada uno de ustedes, de igual forma, tienen personas que han marcado sus vidas, para bien o para mal, ¿verdad? Pero dejemos a las que nos marcaron para mal, ahí que Dios los mande a la misericordia. Que los mande a la misericordia. Pero hablemos de la gente que nos ha hecho bien, nos ha impactado con sus palabras, con sus consejos, con alguna acción, alguna necesidad que uno dice: no tengo ni un centavo en este día, y de repente llega una persona y dice: mire, aquí hay 1000 quetzales. Y uno dice: ah, Dios santo, y eso. Entonces lo impacta a uno, ¿verdad? Entonces, de esas personas uno habla. ¿Por qué? Porque son personas que lo han impactado a uno. Entonces, de la misma forma, Jesús nos dice: recuerden lo que yo hice por ustedes. No lo tomen a la ligera. Hermano, mire, uno va a un restaurante y uno pide: deme por favor un caquic o un pepián. Y uno dice: ¡ala, qué rico! Pero no sabe todo lo que hicieron para que llegara a su mesa ese pepián. Mi hermano, si usted me dice que yo le invite, que yo cocine para usted, yo con todo gusto le hiervo agua. Y si se me pone muy exigente, mandamos a pedir algo. Pero yo no puedo cocinar. Pero en este caso, las mujeres u hombres que saben cocinar, saben el trabajo, el sacrificio que conlleva. Si yo no estoy para hacer pepián, tienen que asar un montón de semillas, o sea, de pepitas, o lo que encuentren ahí, ¿verdad? Y empiezan a asarlo y esto y lo otro. Hermano, los rellenitos, qué ricos son. Pero Dios santo, perdón, estamos ayunando, ¿verdad? Yo creo que por eso estoy hablando de comida. Pero digamos, todo ese trabajo que conlleva, obviamente a veces uno lo pasa a la ligera, no le da el valor que conlleva. Hermano, cuando uno va a comprar un traje típico, algo típico, uno pregunta: ¿y cuánto cuesta? 500. ¡Ala, qué caro! Dicen: vaya a hacer usted ese trabajo. ¿No es cierto? Y cuando tiene que ser aún más caro, a uno va a Zara y uno dice 500. Hermano, son camisas, pantalones por miles, y uno dice 500. ¿Por qué? Porque nos miran con la bolsa de Zara saliendo de ahí, ¿verdad? Pero uno le resta el valor realmente a las cosas. Y de igualmente Cristo nos está diciendo acá: no le bajen valor al sacrificio que yo hice por ustedes. Y después viene y dice, cuando habla de su sangre, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí me quiero detener un poco. Está el antiguo pacto y está el nuevo pacto. Y quiero mencionar algunas diferencias. En el antiguo pacto, la obediencia a Dios y cumplir la ley era lo más extremo. Habían 613 preceptos que los judíos tenían que cumplir sí o sí. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura nos hacen un examen y uno dice: buena, pues supongamos que son 10 preguntas. 1, buena, 2, buena. Esta está mala, otra mala, buena y buena. Bueno, de 10 tengo 2. Entonces uno dice: wow, pasé bien. Inclusive hasta con orgullo saqué 80 puntos. Yo le decía a mis hijos, porque donde ellos estudiaban se ganaba con 70, les decía: miren, con que saquen 70, hombre, saquen 70. Porque de 70 para arriba ya es vanidad. Entonces saquen 70. Pero cuando yo estudiaba, con 60 se ganaba. Y a veces uno ahí luchando con el profesor: mire, súbame un punto, hombre, ¿qué le cuesta? 59, póngame un punto. Ahí llevaba una manzana o un juguito de Cairns o algo por el estilo, chaqueteando al profesor para que le subiera un punto. Y uno dice: gané, raspadito, pero gané. Pero en el tiempo de la ley del antiguo pacto no había chance de raspaditos, no había chance de 80, 90, ni de 99.
O sea, cumplías o sí cumplías la ley. Ese era en el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios se convierte en una fuente incondicional de salvación. Antes en la ley era, ¿cumples esto o no? Los sacerdotes que entraban al lugar santo, al lugar santísimo, si no estaban bien delante de él, eran consumidos completamente. Nada de, mira, tú que sos el sumo sacerdote, dijiste esta mala palabra. Andate pues, anda a pedir perdón y después regresas. No, en ese momento era consumido. E inclusive ese que tenían amarrado un lazo en su cintura y unas campanitas en el borde de su manto, porque cuando ellos iban entrando sonaban tilín, 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 tilín. Pero cuando ya no escuchaban los tilín, tilín, es que talán, talán, hermano, ya Dios se lo había llevado. Entonces, como no escuchaban, entonces con el lazo jalaban. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Ese era el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios o Cristo se convierte en la fuente incondicional de salvación y de bendición. En el antiguo pacto se requería repetidos sacrificios de animales para el perdón de pecados. Pero en el nuevo pacto, nosotros somos santificados gratuitamente por medio de Cristo Jesús. Y ahí podemos ver la gran diferencia. Cuando nosotros entendemos y cuando estamos en la cena del Señor celebrándola y el pastor comenta esto que Cristo dijo, que la copa contiene el vino, que el vino representa la sangre de Cristo y esa sangre representa el nuevo pacto. ¿Qué otra diferencia hay entre el nuevo y el viejo? Una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, lo que yo les comentaba. Una vez al año podía entrar donde estaba el arca del pacto, donde estaban los querubines cubriendo esa arca del pacto. En ese lugar donde de día descendía una columna de humo y de noche una columna de fuego, en ese lugar santísimo, una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Pero en el nuevo pacto, dice la palabra, que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y ahora nosotros podemos entrar libremente a su presencia, al lugar santísimo. ¿Te puedes imaginar qué gran beneficio nosotros tenemos? En el antiguo pacto no podía faltar ni uno de todos los preceptos, de los 613 preceptos. Pero en el nuevo pacto no es que nosotros tengamos libertinaje, sino tenemos libertad. Y hay que entender esto, que realmente en el nuevo pacto yo no tengo un libertinaje que pueda hacer todo lo que yo quiera y doblar rodillas y pedir perdón y Cristo me perdona. Efectivamente así es. Pero ¿qué pasaría si en este caso tú cometes más de algo y en eso dices, mañana voy a pedir perdón? ¿Y qué si en ese momento te mandan a llamar del cielo? O sea, no podemos fallar. Tenemos que mantenernos. La palabra de Dios dice hasta que todos alcancemos la estatura, la medida del varón perfecto que es Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, una vez al año había perdón de pecados por medio de un sumo sacerdote. Pero en Cristo Jesús, hermano, mira, si yo hoy, por ejemplo, yo digo, hago algo, X cosa, yo en ese preciso momento yo puedo doblar rodillas, como dice la palabra del Señor, que el que confiesa su falta y se aparta alcanza misericordia, y ahí automáticamente la falta es borrada en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia. Otra diferencia, que en el antiguo pacto había un montón de regulaciones, pero externas. Pero en el nuevo pacto, todas esas regulaciones ya no son externas,
sino son internas. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo, ustedes escucharon, no adulterarás, pero cualquiera que mire, dice, y que codicie. O sea, viene Jesús y viene, ok, ustedes antes del nuevo pacto dicen ahora es que el nuevo pacto es mucho mejor, es más suave, es más fresh, es más light. No, es más masacre. Porque dice, si antes, o sea, no adulterar, entonces yo no adultero. Pero estoy codiciando a la hermanita de allá. Entonces viene Cristo y ¿qué hace? Sube la barda. Después viene Jesús y dice, ustedes escucharon en el nuevo pacto que no había que matar. Pero yo digo, dice el Señor, que cualquiera que le diga necio, fatuo, tonto, en el buen chapín, estúpido, es como que se traba la lengua para hacerlo más acentuado, ¿verdad? Pero cualquiera que le diga algo a otra persona de esa índole, le dice, miren, ustedes ya pecaron. O sea que también el nuevo pacto tiene su lado donde tiene que ser más, no estricto, sino más apegado a la santidad. Lo último que quiero comentarles, hablando del antiguo y del nuevo pacto, es la forma de expiar los pecados, que en el Antiguo Testamento era a través de sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento o en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, la sangre de Cristo proporcionada fue dada por el perdón de los pecados para todo el mundo. Cuando Cristo dijo, consumado es, en ese momento, hermanos, como dice la palabra, cuando Cristo dijo, consumado es, hubieron muchas figuras. Hubo un gran terremoto, las tumbas se abrieron, muchos resucitaron. El velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y hay muchas figuras. Pero a lo central que quiero llegar acá es que cuando Cristo dijo consumado es, la última gota de sangre fue derramada en la cruz del Calvario y eso fue lo que pagó nuestra salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermano. No tenemos que cuidar una religión. Yo me recuerdo cuando era muy niño, tenía un vecinito que él sí era, bueno, no tanto él, sino su abuelita y su mamá. Esos sí eran cristianos crazy, pandereta, loca, hermanos. Eso sí, igual que yo. Pero miren, hermanos, pero este niño cuando íbamos a la escuela, él se enojaba porque le decían aleluya. Y él le decía, no me digas aleluya, hijo. Y empezaba a alegar y decirle malas palabras. Yo le decía, no, hombre, tranquilo, Eric, porque él se llama Eric. No, tranquilo, Eric. No, es que me están insultando. Hermanos, no nos ofendamos por una religión, porque Cristo no viene por una religión. Él viene por cada uno de nosotros, que al final nosotros somos la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que cuidar no una religión, sino tenemos que cuidar nuestra salvación. Entonces, cuando viene Cristo y dice que este es el nuevo pacto en mi sangre, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que por gracia ahora nosotros estamos en otra etapa del reino de los cielos. Ahora, esto tiene una alegoría o tiene un antes cuando Cristo viene y celebra la última cena. Y esta es una celebración que se llama la Pascua. La Pascua empezó, la Pascua, fue en el libro de Éxodo, cuando Moisés, por medio de Dios, iba a liberar al pueblo de Dios. ¿Se recuerdan de esa historia, verdad? ¿Cuántas plagas eran? ¿3? ¿4? ¿Cuántas plagas eran? ¿Alguien recuerda? 10, muy bien, 10 plagas. ¿Y la última plaga cuál era? La de los primogénitos. Entonces esa última plaga de los primogénitos, viene Dios y le habla a Moisés y le dice, mira Moisés, vas a matar a un cordero y la sangre de ese cordero la van a regar en el dintel de las puertas.
y la carne la van a comer las familias. Pero dice, mira, van a estar todos, sin excepción de nadie. Todo el pueblo, toda la congregación, dice Reina Valera, toda la congregación se va a reunir y nadie va a dejar de celebrar esto. Entonces, ahí fue la primera celebración de la Pascua, o lo que se le llama Pesaj. En nuestro tiempo es la cena del Señor. Entonces, los judíos una vez al año celebran la Pascua. ¿Pero qué celebran los judíos? Imagínense, eso sucedió, no sé, si la muerte de Cristo fue hace más de 2000 años, eso puede ser hace más de 3000 años más o menos. Hace más de 3000 años los judíos siguen celebrando la Pascua. ¿Y sabes por qué celebran ellos la Pascua? Porque están recordando cuando Dios los liberó de la esclavitud. ¿Sabes cuántos años tenían los judíos esclavos en Egipto? 400 años. 400 años, imagínate. Hermanos, si nosotros a veces con el sueldo mínimo estamos ahí alegando, tanto que estoy haciendo, tanto que estoy trabajando, le estoy haciendo el pisto a este dueño de esta empresa y no me aumentan eso y lo otro, pero te están dando algo. Ponte pilas y después te vas a otro lado y te van a pagar más de seguro. Pero ser esclavo quiere decir que estás trabajando sin recibir remuneración. Estás trabajando sin pagar X, sin pagarte ningún seguro ni nada por el estilo. Eso es ser un esclavo. Entonces los judíos, cuando celebran la Pascua, están celebrando que sus antepasados fueron liberados. Están celebrando que ellos fueron libres. ¿Y fueron libres para ir a dónde? Para ir a conquistar la tierra prometida, que Dios se lo había prometido ¿a quién? A un hombre llamado Abraham. Eso es lo que en este caso los judíos celebran, conmemoran. Conmemoran que pasó algo que salvó sus vidas. Alguien tuvo que morir para salvar sus vidas. Y repito esto porque esto me va a ayudar para lo siguiente. Alguien tuvo que morir para que fuesen salvas sus vidas. En este caso, en la Pascua, en la primera Pascua, tuvieron que morir corderos sin mancha, sin defecto, para que el espíritu de muerte no entrara a las casas judías y se llevaran a los primogénitos. Pero como eso no hicieron en las casas egipcias, pues el espíritu de muerte se llevó a todos los primogénitos. Entonces alguien tuvo que morir por esa salvación. Ahora vengamos al tiempo de la gracia, al nuevo pacto. En este caso, Cristo tuvo que morir, imagínate esto, Cristo tuvo que morir para nuestra salvación. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros dimensionamos, hermanos, qué es lo especial y qué es lo que hizo Cristo para nosotros, hermanos, nosotros tendríamos que estar acá todas las veces que nosotros celebremos la cena del Señor, sí o sí. Pero a veces preferimos celebrar un cumpleaños, va a llegar alguien a almorzar. Le restamos el valor realmente, hermanos. Y ese es un mandato que sí o sí tenemos que hacerlo hasta que Cristo venga. Entonces, para terminar el primer punto, que antes que venga Cristo tenemos que celebrar la cena del Señor, es que, ¿qué es lo que nosotros celebramos cuando cada vez nosotros compartimos la cena del Señor? Te voy a decir lo siguiente. Esta es nuestra Pascua. En algunos libros habla de Cristo pascual, nuestro Cordero pascual. Porque Él dio su vida por nuestra salvación, para perdonar nuestros pecados. Inclusive ese pecado que hiciste ayer. Inclusive ese pecado que hiciste hoy en la mañana. O ese mal pensamiento que tuviste en este momento porque seguro alguien te debe y no te ha pagado y lo mandaste al quinto infierno. Pero eso mismo hoy Dios te perdona. Si nosotros nos acercamos confiadamente, le decimos: Señor, perdóname.
No tuve que desear eso. A veces sí dan ganas, pero entonces nosotros tenemos que recordar que es nuestra Pascua, recordar recordar lo que Dios hizo por nosotros para nuestra salvación, recordar que ahora nosotros somos libres de toda condenación, recordar que alguien murió por mi salvación y tengo que hacer eso hasta que ese alguien llamado Cristo Jesús venga por segunda vez. A veces uno, cuando va a predicar a un funeral, hay un texto que siempre uno dice, ¿verdad? Y dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que definitivamente así es, ¿verdad? El vivir tiene que ser que yo tengo que vivir para Cristo, agradarlo a Él. Y si en este caso yo cuelgo los tenis, pues es una bendición, me voy a ir con mi Señor. Pero si no he colgado los tenis y Cristo viene, pues aleluya, vamos a ser arrebatados y vamos a ir con Él por la eternidad. Pero ¿a cuántos de nosotros nos da miedo? O sea, que nos muramos, pues. ¿Y a cuántos nos da un poco de temor que Cristo venga? Es que no me he casado, es que no he tenido hijos. Hermano, lo mismo decía yo cuando era joven. Yo le decía, Señor, ven, pero primero que me case. Después me casé y Señor, solo permite que tenga hijos. Y ya vinieron los hijos. Pero es esa parte que uno dice, ven Señor, pero no muy rápido. Apresúrate a venir, pero espérate un par de años más. Pero la palabra de Dios dice que Él va a venir como ladrón en la noche, en el momento menos esperado. Y esto me pasa al segundo punto que quiero que hablemos. Y que esto es que cuando Él venga, o cuando nos mande a llamar, nos encuentre haciendo su voluntad. Acompáñame por favor a Mateo 24, del 36 en adelante. En esta parte de Mateo 24 era lo que les decía, que en este capítulo es que Jesús habla de su segunda venida. Y al final es lo que comenta y dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y aquí quiero hacer una pausa. A veces cuando uno a sus familiares y amigos les habla de que Dios los ama, reflejado en Cristo Jesús, y que si no reciben a Cristo Jesús, se van a perder de la salvación. Y hay gente que lo atiende bien a uno. Hay otros que con la forma que lo miran a uno dice, saber qué me está diciendo por dentro, ¿verdad? Pero cabal, como en los tiempos de Noé, la gente se reía de Noé. Construir una barca. ¿Eso qué es? ¿Una nave espacial? Aquí nunca ha llovido, siempre ha salido un vapor del suelo. Que va a llover, que va a caer agua del cielo. Estás loco, estás perdiendo tu tiempo. De la misma forma, hay gente que va a endurecer su corazón y no va a entender el plan de salvación como pasó en el tiempo de Noé. Y mira lo que dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia, y ponga atención a esto, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto,
También vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45, y con eso termino. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Escucha esto porque esto es lo central. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. El versículo 46, el contexto es el versículo 45, cuando dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí está diciendo Cristo en el versículo 46. Aquel siervo cual cuando Cristo venga en su segunda venida esté haciendo lo que dice el versículo 45. Y el versículo 45 está hablando de un siervo fiel y prudente. Y también está hablando que es ese fiel y prudente que cuida la casa. Y yo lo traduzco de la siguiente manera. Cuando habla de siervo fiel y prudente, son aquellos creyentes fieles y con dominio propio. Mis hermanos, hoy en día hay tantos pensamientos humanos, hay tantos, y no es hablar mal de las profesiones, pero hay tantos psicólogos que agarran la palabra, pero no profundizan o no reciben clases de teología y empiezan a dar pensamientos entre humanos y psicología y textos bíblicos. Y cuando uno los mira en el internet, dice, ay, qué bonito se escucha eso. Pero nada que ver, hermanos. Entonces nos vamos torciendo y nuestra fe se está yendo por otro lado que realmente no es el lado correcto. Entonces, cuando Cristo venga, tiene que encontrar creyentes fieles y en este caso con dominio propio. El dominio propio es aquella persona, aquel hombre o aquella mujer que puede decir no a las tentaciones. Aquella persona, aquel cristiano que está en el trabajo y puede sacar fotocopias gratis, pero sabe que no debe. ¿Por qué razón? Porque no se las están regalando. Si él saca fotocopias del trabajo, y aunque sea para la iglesia, ¿qué está haciendo? Está robando. Hermano, mire, si usted tiene problemas y va manejando en el carro y tiene los retrovisores y pasa una muchacha y a usted le agarra una como la del el exorcista que se le torce el cuello, arránquese el retrovisor, hermanos, porque es mejor que usted entre al cielo sin un retrovisor, pero que entre bien. ¿O no es cierto? Arranque ese retrovisor y diga, no, Señor, en el nombre de Jesús reprendo ese espíritu de ese endemoniado que gira la cabeza. O hermano o hermana que es fácil para la lengua y parece esas caricaturas de aquella bruja que le sale una serpiente de la lengua. Reprende ese espíritu, hermano. Pero es mejor que usted entre al cielo mudo, pero que entre al cielo. Y eso es un cristiano que tiene dominio propio. ¿Y sabes cómo podemos diferenciar si tengo dominio propio o no tengo dominio propio? Es cuando nos dicen, es que lo que pasa es que vos tenés que hacer esto, brother, tenés que cambiar esto. Cuando nosotros nos empezamos a enojar, decimos, déjame, hombre, déjame, yo así soy. Déjame, Dios sabe mi corazón. Dios sabe la intención de mis pensamientos. Pero no se trata de que Dios nos conozca, porque Él nos conoce definitivamente, sino se trata de ir cambiando y transformando nuestras vidas. ¿Se recuerdan aquella historia de aquel hombre rico, aquel joven rico, y que llegó con Jesús y le dice, Señor, yo quiero seguirte? Perfecto, le dice el Señor Jesús. ¿Guardas la ley? Perfectamente. Ok. Y le dice, ok. Dios conoce nuestro corazón y Cristo sabía que el corazón de Él, ¿dónde estaba? En sus bienes. Entonces le dice, ¿sabes qué? Vende
ese BMW, vende ese BMW 5, 6, no, ¿qué? X6. Esa es la de mis sueños, hermano. Vende esa. Vende el apartamento que tienes en la zona 14 en la ciudad. Cuando nosotros empezamos a hacer caras espirituales, cuando hacemos caras espirituales, es que no tenemos dominio propio. Que hay cosas materiales que dominan nuestra vida, que dominan nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que cambiar antes que ¿qué? Antes que Cristo venga. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y mira, cuando nosotros hablamos que cuidemos la casa del Señor, podemos interpretarlo de dos formas. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo, dice su palabra. Pero también esto es la casa del Señor. Tenemos que cuidarnos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Y aparte de eso también tenemos que ayudar a cuidar la iglesia. La palabra de Dios en Mateo 24:37 en adelante habla de que nosotros tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Por factor tiempo no lo vamos a leer, pero creo que ya lo están proyectando o ya lo van a proyectar. Pero estos versículos hablan de que tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, para cuando Cristo venga o antes que Cristo venga, nosotros tenemos que reflejar que amamos a Dios. Y por consiguiente, si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Y con esto voy terminando. En el Nuevo Testamento y en la iglesia, en la primera iglesia, ahí podemos ver cómo nosotros como iglesia tendríamos que ser. En Hechos capítulo 2, versículo 44 dice: a los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Estoy leyendo traducción lenguaje actual. Repito de nuevo: los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor. Habla, Señor, si alguien no viene a la iglesia. Dice, además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño. Y esa es la parte que más nos gusta en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, dice, y todos en la ciudad, y compartían la comida con cariño y alegría. Versículo 47. Todos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más y más grande. Esta es por la iglesia que viene Cristo. Repito de nuevo, que compartían unos con otros lo que tenían. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Hermanos, si ser cristiano acá en iglesia es fácil. Por favor, no van a decir amén ni vayan a levantar la mano. Pero ¿cuántos antes de venir acá tuvieron un pleito en su casa? Que no levanté la mano, hijo. Señor, perdónalo, Señor. Y a mí también. Pero muchos de los que hoy venimos a la iglesia, hermanos, tal vez venimos cargados, venimos con un problema, con una dificultad, y tal vez venimos acá sonriendo, pero por dentro estamos mal, estamos afectados. Y nos cuesta compartir con las demás personas. Pero eso es una característica de alguien que ama a Dios. Y si alguien ama a Dios, entiende que tengo que amar a mi prójimo. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Que es mejor ser una pala que da y no un asadón que solo jala. ¿Cuántos en esta mañana son asadones o cuántos son palas? Y esa es la diferencia. Dios no te está pidiendo que des más de lo que tú puedes dar.
sino que Él dice que tú des conforme la bendición que tú has recibido de parte de Dios. Alba, la vez pasada que compartió, ella comentaba algo que me gustó mucho, que no necesariamente tenemos que dar dinero. Dice que alguien llegó a su casa, creo que estaba vendiendo algo, estaba pidiendo dinero, le dijo: mire, yo no puedo ayudarle, pero le puedo dar un buen almuerzo. Entonces ella viene, agarró de lo que ella tenía y compartió. Y eso es lo que tenemos que hacer como nosotros como cristianos. Hermanos, si tú miras una necesidad y Dios te toca, de lo que tú tienes, dalo. Voy a tocar un tema muy álgido. Hermana, si tú tienes 47 pares de zapatos y si tú miras la necesidad de alguien, por eso dije un tema muy álgido. Y si tú miras la necesidad de alguien, Lini, no te vayas, por favor. Livni va, reprendo. Y si uno mira la necesidad de alguien que no tiene zapatos, por ejemplo, amén, gloria a Dios, hay que darlo. Porque ¿sabes qué es lo que pasa en el ambiente espiritual? Si yo doy algo, hermanos, que yo tengo, viene Dios y nos bendice porque estamos siendo un canal de bendición. Y cuando tú miras, ya no tienes 47 pares, sino vas a tener 52 pares. ¿Por qué? Porque Dios bendice, Dios honra al que tiene necesidad. Ese es un principio de la siembra y la cosecha. Y muchas veces nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué no me das? ¿Por qué no me bendices? Y el Señor te dice: ¿por qué tú no das? ¿Por qué tú no bendices? Y por esos cristianos fieles viene Cristo en su segunda venida. Dice la palabra de Dios aquí, lo que leímos, que todos iban a la iglesia. La iglesia no es un ritual, no es un protocolo que hay que cumplir, sino la iglesia es un lugar donde los que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador se reúnen en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, para adorarle, para escuchar su palabra. Y si hay profecía, alguien profetiza. Si hay interpretación de lenguas, alguien interpreta las lenguas. Si hay alguien que tiene el don de sanidad, viene y ministra la sanidad, y reprendemos eso también en el nombre del Señor Jesús. Eso es cristianos fieles que esperan a Cristo. La iglesia no solamente es un rótulo o un grupo de gente reuniéndose. No, son personas que reflejan a Cristo. Son personas que celebran la cena del Señor. Eso ya lo comenté, por qué tenemos que celebrarlo. Compartían la comida con cariño y alegría. Y eso es lo que más nos gusta a nosotros como cristianos: compartir la comida. Decimos: hermanos, vamos a celebrar el aniversario, y ahí vienen los hermanos Cometa Halley. Cada vez que hay servicio, espero que no estén viendo esto los hermanos en YouTube. No, pero yo me refiero a otros hermanos, hermano. Pero ahí es, ¿por qué? Porque nos gusta compartir, nos gusta estar alegres. Pero está bien. Por estos hermanos, por estos cristianos fieles y con dominio propio, es que viene Cristo. Y esto se traduce que nos encuentre haciendo su voluntad. Voy terminando con esto. En Filipenses 1:6, Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Escucha esto. Dice que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese en su segunda venida.
Muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros nos señalamos, nos juzgamos. Pero no te preocupes si de 10 cosas que tendrías que hacer bien, haces 3. No te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque antes no hacías ni una. Ahora ya haces 3. Mañana vas a hacer 4 o 5. Mañana vas a hacer 7. Mañana vas a hacer 8. Nunca vamos a llegar a un 9 ni a un 10. Porque no somos perfectos, hermanos. Solamente hay uno perfecto. ¿Y quién es? Cristo. Entonces, como dice Pablo a la iglesia de Filipos, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar antes que Él venga. Y termino con este otro que está en Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y quiero que analicemos esto un momento. ¿Cuántos años tienes tú de ser cristiano? 3, 5, 10 años, 15 años, 20 años. ¿A quienes ya casi les salen las alas de tantos años ser cristianos? Pero en ese lapso de tiempo, 3, 4, 5, 7, 10, 20 años, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué has tú aprendido del amor de Dios para tu vida? ¿Y qué tanto tú reflejas de ese aprendizaje? Repito de nuevo. En ese lapso de tiempo que tú tanto has aprendido del amor que Dios tiene para ti, ¿y qué tanto reflejan tus hechos de ese amor? En una reunión hablábamos, precisamente en Cafecito con Dios, estábamos platicando del servir en la obra del Señor. Entonces hablábamos de que servir en la obra del Señor era tener un privilegio, llegar temprano, y eso da un buen testimonio. Pero dentro de esto yo decía, a veces nosotros damos buen testimonio en la iglesia porque llegamos temprano, somos buenos líderes, buenas ayudas y lo otro. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos tarde ese día y no hacemos la cama, no hacíamos nuestro dormitorio, no nos dio tiempo de lavar los trastos. Y si somos hijos, la mamá se quedó en la casa enojada: patoja, te he dicho que hagas tu cama. No, mamá, es que tengo que ir a la iglesia, ya voy tarde. Si no voy a llegar muy tarde y no voy a dar buen testimonio. Estás dando buen testimonio en la iglesia, pero en tu casa no estás dando buen testimonio. Entonces todo tiene que ir con un balance. Y en ese lapso de tiempo, yo quiero que cada uno de nosotros atesoremos lo que hemos aprendido en ese tiempo que hemos aprendido de Dios. Ya sea si es poco, si es un medio poco, o si es mucho, atesorémoslo y vayamos creciendo antes que Cristo venga. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios, y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like, y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga, y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.